Cap 1 de 2, One Shot una eternidad solo en el Edén. Esta historia no es de mi pertenencia. El escritor es @fanfic 2 de Wattpad, link del creador en el perfil. Sin más que decir, empezamos. En el cielo, en algún lugar bastante oculto, se encontraba cierto ángel recostado bajo la cálida sombra de un árbol. ¿Cómo aquello era posible? Es simple, el cielo gozaba de un bosque realmente hermoso. Los bosques, prados o cualquier cosa semejante que existían en la tierra realmente estarían celosos de aquel lugar tan maravilloso y bello. En aquel lugar tan silencioso, tan calmado y sereno, lo único que causaba algún tipo de bullicio era el sonar de una guitarra a la cual de ella provenía una triste melodía. Un sentimiento se haría presente, el sentimiento de soledad. Al acercarse más se podría notar a cierto ángel tocar aquella melodía. No cantaría realmente, no lo haría, pues en su corazón aún esperaba a alguien para poder cantarle lo que realmente siente. Quería, no. Deseaba que ella lo escuchase una única vez. ¿Realmente Adán estaría en depresión? ¿Cómo no estarlo? Su primera esposa, pese a no ser compatibles, supo algo, y aquello era que la amó. Realmente lo hizo. Lilith se podría decir que fue su gran amor. No sabe si incluso por eso aceptó aquel trato, si seguía sintiendo algo por ella o lo hizo por lo que sintió. La verdad no lo sabía ni quería hacerlo. Pese a que ella estuviese en el cielo, no habría ido ni una sola vez a verla. Generalmente siempre iba su mano derecha Lute. Puede que aún le doliera el recordar su traición y el hecho de que escogiera a Lucifer. Luego venía su segunda esposa. Cuando creyó que no volvería a querer a alguien como lo había hecho con Lilith, vino Eva. Su amada Eva, se podría decir que fue hecha para él. La amaba con locura, escribió un sinfín de canciones para ambas, pero pasó lo mismo. Lucifer la engañó, hizo que mordiese aquella manzana. Por aquella acción sería mandada fuera del Edén. Pese a no comer de aquel fruto a primeras, lo haría por ella. La siguió. Realmente no niega que si Lilith hubiera pasado lo mismo no lo habría dudado ni un segundo en seguirle. Por eso, pese a que no se lo demostró, le dolió el hecho de que fuera expulsada. Ellas fueron los dos más grandes amores de su vida. No sabe si siente algo de lo que sintió por alguna de ellas en el pasado. Pero pese a que las dos lo dejasen por el mismo imbécil, el motivo de su caída no fue ninguna de ellas. El gran odio hacia Lucifer y también aquel sentimiento encontrado por aquellas dos mujeres era por sus hijos. Muchos dicen que Eva y Adán fueron padres de Abel y Caín, mas la verdad es que una parte de él sabía que Caín no era su hijo. Mas todo aquello realmente no le importaba aquello. Para él ambos eran sus hijos, como diría todo ese dicho popular ahora: padre no es el que engendra, padre es el que cría, y para él eso eran ellos. Sus hijos los quería por igual pese a aquello. Cuando se enteró de la muerte de su hijo, realmente sufrió, lloró, pero supo que su hijo estaría bien. De alguna manera sintió alivio. Totalmente diferente con lo que pasó con su otro hijo, su muchacho. Cuando él enloqueció, él también lo hizo. Se desquició por completo. Ese fue el comienzo de su depresión, lo que lo seguiría el resto de su vida, tanto mortal como la hora divina. Tal vez, solo tal vez, era aquel odio contra todos aquellos seres que exterminó. Cuando vio a aquella pequeña Charlie, la hija de ese bastardo. ¿Cómo se atrevía? ¿Por qué, si se preocupa por ella? ¿Acaso su otro hijo, su primogénito, no lo merecía también? Con aquellos pensamientos, era que realizaba el exterminio, con aquel odio y desprecio a todos aquellos que le hacían recordar. Siempre usaba una máscara, y no me refiero a la de su vestimenta de exterminador, sino a la del hecho de ser alguien totalmente diferente. Nunca mostraría él cómo realmente se sentía. Le parecía el mejor usar aquella máscara de arrogante, pretencioso y narcisista, y muchas cosas que realmente no le orgullecía decir. Antes de que alguien lo viera en el estado que se encuentra ahora. Solo, deprimido, lleno de culpa y odio. Odio que contagió a todas sus exterminadoras, odio que ellas no deberían de tener. Pese a aquello, solo deseaba volver a tener aquella vida, a su amada junto a sus dos pequeños jugando en el Edén, aunque en el fondo sabía que no era merecedor de aquello. Solo seguirá tocando su guitarra, esperando que el sonido llegase a aquella persona que su corazón añorase. Hasta escuchar como una voz conocida lo llamaba, lo buscaban. Sabía que pese a esconder lo mejor posible aquello que lo atormentaba, incluso antes pocas personas lograban ver a través de él. Lilith y Eva, ellas podían ver claramente lo que pasaba, aunque él disimulara bien, podían entender y ver a través de él como si de agua cristalina se tratase.
Se preguntó si lo podrían hacer ahora que no ni siquiera la sombra de lo que fue alguna vez. Pero con aquel pensamiento también recordaría a las 3 personas que sospechaban de que algo pasaba. Su jefa será por alguna razón, ella intuía que algo pasaba, posiblemente era algo del exterminio, no estando tan alejada de la realidad. Luego Lute, su fiel compañera, era obvio que ésta sabía que algo pasaba estando mayormente con él. Aunque ella más cautelosa, sabía que esperaría hasta que él que sería decir algo, sabía que aquel actual era parte de una fachada o por lo menos no era así como realmente se sentía. Más, y por más sorprendente que fuera la última era Emil y esa pequeña realmente era perspicaz, más de alguna vez lo había interrogado intentando sacarle algo, pocas veces se le habría escapado más de algo. Solo logrando que ella se preocupara más por él. Realmente a Dan le gustaba aquel lugar en el cual podía recordar todo lo que vivió siendo humano. Pese a aquello sabía que ya era momento de irse, de lo contrario podría ser que la más ángeles a buscarle, suficiente tenía con la reunión de la hija de Lucifer. Realmente no le apetecía que descubrieran ese lugar, realmente no le apetecía que descubrieran cómo era realmente. Pasado ya unos 20 minutos Adam podría divisar a lo lejos a cierta exterminadora, sin más que decir solo daría un último vistazo a su lugar de reposo que ya se encontraba lejos. Para después guardar su guitarra, ponerse su máscara y volver a ser Adán el que todos conocían. Se acercaría a la ángel quien aún no había notado su presencia hasta escuchar aquella voz. ¿Qué hay, perra? Diría Adán. Señor. ¿Qué hace aquí tan tarde? Quiero decir, estábamos preocupadas. Diría Lute. Oh, lo siento, tetas pequeñas, la reunión con esa demonio realmente me fue agotador. Sin darme cuenta caminé un poco al bosque y me quedé dormido. Sería la única respuesta de Adán. Pese a aquella respuesta Lute no le habría creído, ella sabía que aquello era falso, sabía que Adán ocultaba algo más de alguna vez, había intentado seguirle en secreto para poder saber dónde estaba. Tanto para tranquilidad de ella como de las otras 2 Serafín. Pero sus intentos habían sido en vano, nunca lo había conseguido. Bien, supongo que es tarde, será mejor que vayas a tu casa, mañana le entregaré el reporte a Sera sobre la reunión con la chiquilla de Lucifer. Y supongo que no debes de tardar, así que nos vemos, Lute. Dicho aquello, aquellas 2 alas doradas se harían presente en aquella oscuridad de la noche, mientras Lute solo lo miraba con algo de preocupación. Pero sin poder hacer nada, o por lo menos no hasta que él se lo permita, no podría ayudarle. Ahora nos encontramos en una casa, siendo esta la casa del líder de los exterminadores, Adán, quien últimamente le ha costado conciliar el sueño, recostado en su cama simplemente observando el techo, en aquella oscuridad realmente podría decir que odiaba aquello, odiaba el estar solo, el insomnio que le provocaba aquellos recuerdos. Pero ya realmente acostumbrado solo cerraría sus ojos, comenzando a recordar. Flashback. Como cualquier otro día Adán, quien habría salido a cazar, volviendo con lo que parecería ser un cerdo. Habría buscado este animal en concreto pues sabía que la carne de este era la favorita de Eva, por lo que quería darle un detalle a su esposa más. Al llegar su sorpresa habría sido interrumpida ya que, donde vivían se encontraban 2 ángeles hablando con Eva. Al verlos rápidamente se acercaría manteniendo su cuerpo siempre alerta, pese a haberse ido sin ningún problema con el cielo, ya habría tenido una mala experiencia con un ángel por lo que no se confiaría. Mientras los ángeles al verle le darían una pequeña sonrisa mientras le saludaban amablemente. Usted debe ser Adán, ¿no? Es un gusto en conocer al primer hombre. Diría una de las ángeles. El gusto es mío. Sería la respuesta dada por Adán ahora con una sonrisa. Al parecer las señoritas vienen a hablar contigo, Adán, es sobre un asunto del cielo. Diría ahora su esposa. Oh, ya veo. Sería la respuesta de Adán observando a las ángeles, esperando que le dijesen el motivo. Necesitamos que venga al cielo, pues se necesita información sobre Lilith, ya que se abrió un caso contra Lucifer, sería la respuesta de la ángel a la posible pregunta de Adán. Si es así, diré todo lo sucedido. Diría Adán. De aquella manera Adán sería llevado nuevamente a aquel lugar divino, mientras Eva simplemente se quedaría pues realmente no quería volver a aquello. Ya habiendo llegado lo llevarían hacia donde se quedaría esa noche para que descansara, pues mañana sería el día del juicio. Pasando un poco de tiempo unas ángeles lo llevarían a dar un recorrido por el cielo.
Aquello realmente le parecía un lugar sumamente hermoso. Pero habría algo que quería, algo que debía hacer, por ende preguntaría. ¿Puedo ver a Lucifer? Preguntaría en mitad del recorrido. Las ángeles guías realmente se habrían sorprendido por aquella pregunta, pero tenían órdenes de llevar al humano a donde éste pidiese, así que sin más lo llevarían. Al entrar se notaría lo pequeño que se encontraba el cuarto, un sujeto encadenado quien al escuchar el abrir de aquella puerta voltearía observando una sonrisa burlona, quien al notar aquello solo bajaría la cabeza sabiendo de quién se tratara. Jaja. Vaya, vaya. Nunca pensé ver al cisne más bello de todo el cielo enjaulado como una rata. Se escucharía venir de aquel hombre con claro odio a aquel ángel. ¿Qué es lo que quieres, Adán? Diría ahora aquel sujeto mientras tenía bajo su rostro. Nada realmente, solo quería ver cómo te encontrabas. Como el ángel más bello está encadenado como un perro. Sería la respuesta del humano hacia aquel ser. Si solo vienes a burlarte será mejor que te vayas. Respondería aquel ser divino. ¿Sabes? Pensé que al verte así me sentiría alegre, mas realmente no siento nada. Diría Adán ahora parando de reír y observándolo de manera seria. Aquellas palabras llamarían la atención del ángel, quien volvería a verle ahora con confusión y un poco de molestia. Pero antes de poder decirle algo, la voz de Adán se habría hecho presente. Realmente nunca habría deseado esto, pese a todo sé que lo que pasó con Lilith fue culpa mía, fui un imbécil con ella en varias ocasiones. Jeje, reiría nerviosamente para seguir hablando. Pero bueno, ¿quién sabría cómo actuar frente a una mujer por primera vez, no? Sobre todo cuando es la primera en el mundo, así que, si la vuelves a ver te pido que le digas que me perdone. Aquellas palabras habrían sorprendido al ángel, quien no se esperaba aquello y menos la siguiente pregunta. Ahora, ¿podrías responder solo una pregunta? ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué? Primero me quitaste a Lilith y ahora le diste de comer aquella manzana a Eva. Lucifer luego de aquella pregunta solo guardaría silencio. Al pasar los minutos y no dando señales de querer contestar, Adán optaría por irse. Fin de flashback. Al recordar aquello, Adán notaría una lágrima traicionera, una lágrima que recorría por su mejilla izquierda. Molesto se dirigiría a tomar un baño, esto era día tras día recordar lo pasado, doliendo en lo más profundo de su ser, costándole el reconciliar el sueño. Al terminar su baño se vería al espejo, observando su reflejo, quedando su mirada fija en él cuando volvería a recordar. Flashback, su recuerdo de él llorando junto al cuerpo de su hijo. Su amado hijo, cuando se enteró de lo que había hecho Caín, buscó a su hijo Abel, pudo encontrarlo, al hacerlo sintió él como su cuerpo tembló al verle. Tal como si el cielo también sintiese aquel dolor, lo acompañaría con una lluvia fina pero recia. Para seguido el recordar cómo confrontó a su otro hijo. ¿Qué fue lo que hiciste? Diría Adán sujetándolo del cuello con una mirada más que molesta de decepción. Lo siento, padre. No fue mi culpa. Fue de la mujer que canta. Dirá ahora Caín a su padre. Para seguido dejarle ir, pues Dios habría hablado con Adán el castigo que tendría Caín, pero un día como otro al volver de la caza, más cansado que de costumbre, pasó 3 días seguidos cazando, habría pasado mucho en muy poco tiempo. Debía despejar su mente. Cuando volvió se dio cuenta que Eva se habría ido. Al notar su ausencia, pese al cansancio la buscó en los lugares que solía estar. No la encontró, pero al volver a su casa y buscar con mayor detenimiento, habría encontrado algo que lo hizo abrir los ojos: una manzana y junto a él unas plumas. Sabía quién era. Fin de flashback. Sin poder terminar de recordar, pues el espejo que se encontraba habría caído en pedazos, cayendo al piso, y junto a él un líquido rojizo caía en gotas. Uf, dando un fuerte suspiro mientras pensaba. Uf, maldita sea, será mejor que me ponga una venda rápido, pues debo ir a entregarle el reporte a Sera, y si ella y Emilio Lute se dan cuenta me harán un interrogatorio. Pensaría Adán hasta escuchar el tocar de su puerta. Pasando así un rato donde Adán ya se habría vestido y habría abierto la puerta. Señor, diría una voz femenina que Adán conocía. ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Lute. Preguntaría Adán un poco sorprendido. Señor, pensé que iría a ver la señora Sera o pensaba ir más tarde. Preguntaría Lute. No, no. Será lo mejor que vayamos ya a ver a Sera. Para comenzar a reír. Jajaja, ¿entendiste, perra?
Será mejor ir a ver a Será, sí señor. Sería la respuesta de Lute. No cabe duda que soy el punto amo. De esa manera ambos se habrían ido. Pasando un tiempo hasta que llegarían donde se encontraba Será. Al estar ahí esperando, Adam sentiría él como la herida de su mano comenzaba a sangrar de nuevo, ya que el poco tiempo que tuvo para limpiar bien aquella herida no habría sido suficiente. Pero antes de poder ir al baño o algún lugar a ponerse de nuevo otro vendaje, habría hecho su aparición la Serafín. Oh Adán y Lute, me alegra que ya ambos estuvieran aquí. Bueno, ahora quiero oír el reporte. Diría Será mientras su atención se la llevaba a Adán. Este solo maldeciría, pero llevando sus manos hacia atrás en un acto de que no se notase comenzaría a hablar. Bien, para empezar, la pequeña del bastardo de Lucifer nos habló de su estúpido hotel y del redimir pecadores. Aunque claro que como el puto amo, la mande a la mierda. Dijo entre risas. Ya veo. Sería lo único mencionado por Será. Aunque tú crees que, eso es posible. Preguntaría Adán con duda. Lo dudo, no hay registro alguno que muestre aquello. Diría Será. Ya veo. Sería la única respuesta de Adán, quien se habría quedado pensando. Pero su plática se vería interrumpida, pues habría llegado Emily, quien saludarla a su hermana, Lute, y también a Adán. A la pequeña Serafín le agradaba pasar tiempo con él, le gustaba el que le contase historias. Y pese a toda creencia, este se comportaba de manera diferente con ella. Pero su sonrisa se habría ido mientras notaba el ocultar de su mano al momento de saludarla. Adán. ¿Podrías quitarte la máscara? Diría más en un tono más de orden que de pregunta. Aquello haría poner nervioso a Adán y haría que Lute y Será llevaran su atención a él. Pues sabrían algo. Emily habría ya hace un tiempo descubrió un pequeño tic que tenía Adán al mentir, y sin la máscara era donde se podría notar aquel tic que le compartió aquello a Lute y a Será. Que no es necesario. Oh. Vamos. No hay razón para. Sin poder seguir protestando, pues ahora la mirada y voz de Será se habría hecho presente. Adán, quítate la máscara. Sentenciaría Será. Sabiendo que seguir intentando negarse era inútil, sin más, se quitaría la máscara esperando la clara pregunta. ¿Tienes algo en tu mano derecha, Adán? Preguntaría Emily. En un último intento, sabiendo que era más que inútil, negaría mientras su ojo izquierdo volteaba levemente a la derecha, casi imperceptible. Sin tan siquiera dejarlo, Lute le quitaría el guante, mostrando así su mano con un triste vendaje, mostrando aquel líquido dorado, que por las prisas no pudo hacerlo bien. La cara de sorpresa de Adán se haría presente. ¿Dorada? Podría jurar que recordaba haber visto su sangre como antiguamente era. Aquello lo haría suspirar, pues era eso, el recordar como era antiguamente. Al aclarar mejor su mente lo recordaría, notó su sangre rojiza no porque lo fuera, sino porque lo recordaba así. Pues de ser de esa manera era posible que esto solo se tratara de un absurdo sueño. Que solo habría comido algo mal y por eso esas alucinaciones, pero para su triste realidad no era así. Pues recordaría ahora con claridad aquella sangre que limpió en su baño después de haber golpeado el espejo era dorada. Mientras las tres lo miraban con preocupación, Lute rápidamente habría ido por unas vendas, mientras Será se encargaba de darle una reprimenda por ocultar aquello, mientras Emily se encargaba de quitar aquel vendaje y desinfectar la herida. Para luego llegar Lute con todo lo demás, y pese a querer ser ella quien curará a su jefe, Emily sería la que lo haría para luego preguntar. ¿Qué fue lo que te sucedió? Sin muchas ganas de explicar, se pondría de nuevo su máscara y diciendo. Me corté cuando estaba cambiando las cuerdas de mi guitarra, me distraje un segundo, no es necesario hablar más de eso. Terminaría de decir el líder de los exorcistas. Sin más, este se despediría mientras era seguido por Lute, quien se mantendría en silencio hasta escuchar a su superior decir. Tienes el día libre, Lute, yo debo ir a hacer algunas cosas. Mencionaría a Adán. Pero señor, intentaría negarse Lute. Es una orden. Interrumpiría a su mano derecha con una clara negativa. De esa manera ambos se irían por lados diferentes. Adán necesitaba ir a un lugar pese a que odiase ir aquello, quería preguntar algo, no había visto desde que hicieron ese trato, o más bien aquel acuerdo. Por lo que se haría volando, pese a estar algo lejano llegaría bastante rápido, mostrando su rapidez en vuelo.
Llegando a una hermosa playa caminando solamente unos cuantos pasos, al llegar a donde se notaba una silla unos metros atrás tendería una sábana delgada quitándose el casco mientras se sentaba y preguntaba al quien estaba sentado en aquella silla. ¿No crees que ya has estado demasiado tiempo aquí? ¿Cuánto tiempo más vas a estar aquí, Lilith? ¿No crees que ya has estado demasiado tiempo aquí, Lilith? Al escuchar aquello realmente no prestaría atención, después daría una pequeña sonrisa para decir: vaya, vaya. Mi querido Adam, no esperé que fueras a visitarme. Notando un pequeño temblar del líder de los exorcistas, al escucharle decir de nueva cuenta aquella palabra. ¿Qué pasa, querido? ¿Hay algo que te ponga nervioso? Diría la mujer haciendo énfasis en aquella frase. Yo, diría Adam nerviosamente para seguido negar con su cabeza y decir: basta de juegos, Lilith, no creas que vine porque en verdad quise. Tengo preguntas y quiero que las respondas todas. Eso claro, si aún quieres seguir manteniendo tu puto culo aquí y no allá abajo. Diría Adam bastante serio. Al escuchar aquello, Lilith se levantaría de su silla caminado hacia él observándolo fijamente y preguntado en un claro tono molesto. ¿Por qué crees que te diría algo y aún más que puedes hablarme así? Mira, Lilith, realmente quiero que me contestes unas simples preguntas y me largo. Sería la respuesta de Adam, quien se encontraba bastante tranquilo. Al escuchar eso, Lilith lo miraría confundida. Ella sabía que él había cambiado bastante, pero ahora simplemente no parecía el mismo y ya con su tono característico preguntaría: ¿qué te pasa, cariño? ¿Acaso, sin poder terminar pues sería interrumpida? Por favor. Lilith, para no estoy para tus juegos y burlas. Así que responde, ¿sabes algo sobre la purificación de almas o no? Preguntaría el hombre ya molesto. Para seguido Adam poner una cara de confusión, al escuchar una risa bastante burlona de Lilith, quien más que contestarle le haría una pregunta. ¿Purificación de almas? Ja ja ja. Pero, ¿qué estupidez estás diciendo, Adam? Yo y esa perra. Diría ahora cambiando su tono a uno molesto y desprecio hacia aquella última persona. Fuimos los humanos que más han vivido y nunca hubo redención de un alma. Tú mejor que nadie lo sabe, ¿no es así? Adán simplemente quedaría en silencio, pues era cierto, no había registro alguno. Sabía que era cierto, entonces ¿por qué preguntar? Hasta volver a escuchar a la mujer el preguntar. Dime entonces por qué preguntas. Es porque tu hija busca el redimir las almas de los pecadores. Al escuchar aquello, Lilith lo vería aún curiosa, pues vio algo que pese a que Adam quería disimular no pudo hacerlo no con ella. Dime, ¿acaso quieres ayudarla para redimir a las almas? ¿Qué? Por supuesto que no. Ellas tuvieron su oportunidad. Además, sin poder terminar ya que sentiría el leve tacto de la mujer en su rostro y al levantar su mirada podría notarlo, por un segundo volvió a ver a aquella mujer, la que fue su primer amor. Por favor, Adam, no te engañes a ti mismo. Dices eso y a pesar de eso sufres por tus hijos, ¿no es así? Si tan solo me dejaras. Ahora ella siendo la interrumpida por el líder de los exorcistas, quien quitaría su mano. Ministros vivía a colocarse la máscara y con una mirada sería decirle: fue suficiente la ayuda que me dieron tú y Lucifer, gracias a ustedes mis hijos. Mi descendencia. Gran parte de ellos está condenados a pasar su puta eternidad en el infierno. Y adivina qué. Yo soy el puto encargado de matarlos. Ellos son los únicos que, siendo interrumpido. ¿Qué te recuerdan a ella? Exclamaría Lilith con claro enojo y celos. Por favor. Adán, ella nunca me amó. ¿Acaso tú no hiciste lo mismo? Sabes, creo que fue un error haber venido. Adiós, Lilith. Dicho aquello, el ángel alzaría vuelo sin esperar una respuesta de la mujer, quien solo notaba el cómo se iba, molesta pero con una mirada de determinación que hablaría con él. Cueste lo que cueste, le explicaría lo que pasó hace ya mucho tiempo. Para luego recordar, incluso aunque él lo niegue, el cómo salvó a su hija hace ya varios años. Pues había algo que Adán amaba más de lo que la pudo amar a ella o a su otro amor, ella lo sabía, no mentaría de lo celosa que fue para ello eso. Realmente tiempo después de que fue mandada al infierno y diera una explicación de cómo habría sido Adán. Ahora se arrepentía, realmente se dio cuenta que no la trató mal. Es cierto que quiso, por decirle así, creerse superior, sobre todo en el aspecto íntimo. Pero, ¿realmente podría culparle?
Ellos fueron los primeros humanos y la única manera que tenía de aprender tal y como él lo hizo, fue ver el comportamiento de los animales. En aquel sentido no mentiría, cuando llegó aquella perra y vio su trato diferente se habría llenado de celos. Tal vez por eso hizo lo que hizo. No lo sabe. Tal vez por eso se puso feliz cuando fue sacada del Edén, pero no espero que Adán fuera con ella. Y lo que tampoco espero que Lucifer se fijará en ella. Pese a todo eso quería arreglar las cosas, pero Adán estaba decidido a no escucharla, y ¿quién no lo haría? Mientras tanto Adán habría llegado a un lugar secreto que mantendría de todos, incluso de Lute. Donde habría un montón de papeles, libros, testamentos y pergaminos. Estaría buscando algo en específico hasta que accidentalmente habría tirado una caja. Mierda. Diría al ver que el contenido de aquella caja se habría regado. Al acercarse y comenzar a recoger todo notaría algo lejos lo que parecían unos trapos, con dudas sin recordar de lo que se trataba, pues tenía años o más bien siglos de no venir a ese lugar. Realmente no recordaba varias lo que había, solo recordaba que todo ese montón de documentos eran importantes. Al ir y recoger aquellos trapos sus ojos se ampliarían. Sus lágrimas comenzaban a caer recordando por qué habría tenido todos esos documentos, recordando por qué no había vuelto en tanto tiempo. Observando que aquellos trapos fueron las primeras camisas de sus hijos. Al ver la caja con los objetos que anteriormente habría recogido sin prestar atención. Vería varios recuerdos, de sus dos hijos. Se sentaría, su espalda chocaba con la fría pared de aquel lugar. Observando cada uno de aquellos objetos que siempre guardó con recelo, pues para él eran sus tesoros más grandes. Mientras más observaba sus recuerdos fluían como si volviera a vivir todo aquello de nuevo. Al ver todo aquel lugar, recordaría el por qué están todos aquellos documentos, era el hecho que durante milenios buscó con desesperación el cómo traer un alma del infierno al cielo. El cómo le fue imposible aunque se lo pidió a cada uno de sus superiores entre lágrimas. El cómo después de tanto tiempo habría abandonado aquella idea. Que solo lo destruía mental y sentimentalmente. Y ahora estaba de vuelta, justo cuando iba a pararse para irse, pues bien sabía que todo aquello era inútil. En el fondo de la caja, se encontraba sus dos reliquias más preciadas. Tomándolas con extremo cuidado como si se fueran a ir de sus manos si no las tomaba bien. Ahí estaban las dos mantitas con las que recibió a sus hijos. Una pequeña sonrisa llena de tristeza se haría presente. Incluso recordaría que por cada una salió una semana entera para cazar al mejor animal con la mejor piel. Solo para recibirlos a ambos, mientras miraba a su esposa con una cara llena de felicidad. Al recordar aquello haría algo que no se había permitido hace tiempo. Tomaría ambas mantas, las abrazaría con fuerza mientras lloraba. Realmente lloraría como lo hizo cuando se enteró de la muerte de su hijo y también como lo hizo cuando se enteró del castigo de su otro hijo. Pasando así varias horas, llorando hasta quedar dormido. Al despertar guardaría todo aquel lugar lleno de recuerdos, sus recuerdos. Solo saldría mientras recordaba a la hija de Lucifer el cómo tenía cierto parecido que le recordaba a su pequeño, pero al recordar también el cómo el maldito bastardo de Lucifer se preocupaba por ella. Lo haría odiarla, no creía justo aquello, pero mientras volaba también recordaría el cómo es que se convirtió en ángel. Tiempo atrás recuerdos, hace ya bastante tiempo, después del abandono por parte de su segunda esposa, habría caído en una depresión. Casi igual a la que le había dejado su primer esposa. La única diferencia fue que en aquella ocasión Dios le habría creado a Eva para que no se sintiera de aquella manera. Pero, ahora, simplemente estaba solo, incluso dejando de usar aquel artefacto de madera que habría creado para componerle aquellas melodías a sus dos ex esposas, pues el solo verle lo llenaba de ira y tristeza a tal punto de romperlo. Y así seguiría hasta que cierto día, se habrían aparecido una cantidad algo considerable de ángeles. Estos venían por él. Pues el cielo pedía una audiencia con él. A él realmente aquello no le importaba. Desde la última vez que estuvo ahí realmente nada cambió. No para él, pese a las súplicas de los ángeles, se negaría hasta la mención de nuevo de aquella quien más odiaba y a la vez amaba. Sin realmente nada que perder, aceptaría el ir. Al llegar de nuevo al paraíso realmente no le emocionaba. Al llegar al punto de reunión vería a aquella gran figura que se le hacía imponente. Aquella quien había conocido ya tiempo atrás.
Será, pero en aquellos momentos realmente no le importaba, solo quería terminar con lo que le estuviesen molestando y poder irse de nuevo a su casa para poder holgazanear como había hecho desde todos aquellos sucesos. Bien, señora Será, ¿podría decirme por qué de nuevo necesita de mi presencia aquí? Diría en tono aburrido. Será al verle, y escucharle, su corazón y su mirada se llenarían de tristeza. Ya que ella al ver aquel tipo vería uno totalmente diferente al que ella vio y cuidó en el Edén. Aquel sujeto de apariencia bien cuidada, tierno, amable, bondadoso y carismático, y todo lo positivo de él habría desaparecido. Quedando ahora de aquel sujeto todo lo contrario. Ella fue testigo que por culpa de aquel idiota del señor de los patos, como le decía, y de esas dos, la creación de su padre terminaría de ese modo. Por eso tenía una idea del cómo ayudarle. Señalándole una silla a aquello con la intención que se siente a lo que Adán lo haría. Bien, Adán, verás, necesitamos de tu ayuda con respecto a esposa Lilith y Lucifer. Mencionaría Será. ¿Para qué carajos quieren mi ayuda? Diría Adán sin comprender. Sabes, realmente ya no quiero ver nada con esos dos. Mencionaría a Adán para después pararse y comenzar a caminar hacia la salida con la intención de irse. Ahora, ¿cómo mierda salgo de este lugar? ¿Hay algún ángel que me lleve o...? Sin poder terminar, ya que la voz de Será se habría hecho presente. Necesitamos tu ayuda, pues gracias a que Eva comió del fruto el pecado existe. Y Lilith se hace más fuerte con cada pecador nuevo. Y si sigue incrementando sus fuerzas, eso será un problema para el cielo. ¿Y si aceptara, qué debería hacer? Sería la pregunta del humano quien volvería a verle. Te encargarías de matar a aquellas almas que están en el infierno sin poder terminar. Esas almas son mis hijos, ¿no? Preguntaría Adán. A la pregunta de Adán, Será únicamente solo bajaría su cabeza para decir. Sé que esto es difícil, pero, no hay otra manera ni otro ser que pueda hacer un trabajo tan importante como este. ¿Qué hay de mis hijos? Preguntaría Adán. Antes de tomar una decisión puedo verlos. Diría con una clara impaciencia y emoción. Al ver esto, Será solo pondría su mirada gacha mientras decía con un tono que realmente sonaba que lo sentía. Lo siento, Adán, pero el alma de tu hijo, Abel, no se encuentra aquí. Él ha reencarnado en otro ser. Por ser alguien tan lleno de la gracia de Dios, y fue nuevamente mandado a la tierra. Entonces quiero ir sin poder terminar. Lo siento, Adán, pero él ahora es otro ser totalmente diferente a tu hijo. Diría con tristeza en su voz. Él no recuerda nada ni a nadie de su vida anterior. ¿Y qué hay de mi otro hijo? Preguntaría ahora con desesperación. Será simplemente negaría nuevamente con la cabeza. Es imposible, Adán. Por el hecho cometido él fue condenado a pasar su eternidad en el infierno. Entonces no veo razón para aceptar. Diría Adán, pues para él eran más un castigo el hecho de tener que acabar con su descendencia. Sin antes poder seguir, pues en la entrada se habrían abierto las puertas, dejándose ver a una pequeña quien lloraba mientras era seguida por unas ángeles. Lo siento, señora Será, pero Emily no dejaba de llorar. Nos descuidamos un momento Sin poder terminar la ángel, pues tanto ella como su compañera e incluso Será mirarían asombrados el cómo el llanto habría parado. Mientras unas pequeñas risas daban paso ahora. Al notar cómo aquel sujeto extraño para las dos ángeles recién llegadas observándole, cómo éste cambiaba su mirada e incluso se podría apreciar una pequeña sonrisa al cargar a la pequeña Serafín. Por un momento todo lo malo o cualquier otro sentimiento habría desaparecido, dejando en su lugar un bello recuerdo cuando él cargó a sus hijos, una vez éste lograra dormir a la pequeña, entregándoselas a las ángeles, quienes agradecerían y se fueron. Este haría algo que no había hecho en todas las veces que fue llevado o cuando se iría de aquel lugar. Observaría por una ventana notando la vida tan pacífica que tenían todos aquellos seres, los pequeños jugando y riendo. Pese a su no ser su responsabilidad, él sentía que sí lo era. Tanto por ser Lilith quien ponga en peligro aquello y por ser su descendencia. Dando un suspiro aceptaría, pues tal vez podría de alguna manera él poder redimirlos. Y así este sería convertido en un ángel, con unas alas tan doradas que podrían ser confundidas con aquel bello metal que era codiciado por muchos. De esa manera empezaría aquella vida la cual nunca imagino cómo sería en verdad.
Al ser el primer humano y también la primera alma convertida en ángel, gran parte de los ángeles lo mirarían con curiosidad. Hasta cierto punto aquello incomodaba al primer hombre, pero poco a poco se acostumbraría. Luego vendrían su grupo de exterminadoras, comenzado así el primer exterminio. Siendo realmente duro para él, no negaría que incluso habría vomitado varias veces, lloraría. Al terminar con aquello rezando día tras día, una y otra vez que les diesen otra oportunidad, mas sus súplicas no fueron escuchadas. Y así comenzaría a buscar como un loco pruebas de que la redención era posible, mas nunca logró encontrar nada. Pidió a cuanto serafín viese, a cuanto ser de alto rango se le cruzase, pidió más de una audiencia con aquel ser cuya imagen y semejanza él fue creado. Mas no importase quién fuera, siempre fue la misma respuesta. Una negativa de todos. Aun cuando solo pidiese tan siquiera devolver una, siendo aquella la de su pequeño. Con aquello los siglos habrían pasado y pese todo aquello él aún tendría fe. Sus rezos y su rogar no pararon. El dolor de ser el quien mate a su descendencia, a sus pequeños, tampoco lo haría. Hasta cierto momento donde, en más de una ocasión escucho el murmullar tanto de sus exterminadoras y de algunos ángeles. Sobre lo débil que éste era y la lástima que daba. Ante aquellas palabras realmente a Adán no le importaba, pues tal vez por fin habría descubierto él cómo rehabilitar a aquellos demonios. Mas nuevamente sus súplicas serían negadas, molesto sin que nadie lo supiese habría ido al infierno. Tal vez con una prueba las cosas cambiarían. Mas al ver aquel lugar y adentrarse más y más, sus esperanzas iban desapareciendo. Mas al ver sus como pese a tratar de ayudarlos nadie lo tomó en serio más que como un vil chiste. Molesto de aquel momento varias cosas habrían cambiado, los rezos, súplicas y la búsqueda de pruebas habrían parado. Su dolor ahora sería ocultado por una máscara donde mostraba todo lo contrario a lo que era. Pues al recibir a las almas en el paraíso, entendió el hecho de que únicamente solo hay una vida, una única oportunidad. También que si existiera la redención, que le aseguraba que aquellas almas no corromperse. Que le aseguraba que al corromperse no llevarían a más almas puras con ellos. Ya habría pasado una vez cuando el bastardo de Lucifer se rebeló llevándose a varios ángeles, los cuales algunas veces fueron puros como él. No. No dejaría que aquello volvería a pasar. Siguiendo así con el exterminio, poco a poco lo que alguna vez fue. Iba desapareciendo poco a poco, aquel dolor y amor que sentía se iba esfumando. Incluso comenzado a disfrutar el exterminio, pero, entonces ¿por qué al terminar este se sentía igual de miserable que siempre? No lo sabía, pero ya no le prestaría atención. Presente //, al terminar de recordar todo aquello, Adán notaría que ya se encontraba en su casa. Una eterna soledad en The Sad Fanfic 2, antes de entrar, tocando el picaporte, negaría con su cabeza, partiendo vuelo hacia aquel lugar en el bosque, llegando y se recostaría mientras sacaba su guitarra. No quería hacerlo, pero ver a Lilith sí lo habría afectado. Pese al gran odio que tenía hacia ella y rencor, también así de grande era el amor que tenía hacia ella. Ya que al momento de ser creados tanto él como Lilith fueron hechos el uno para el otro, podrían amarse a un nivel diferente al de cualquier otro, de una manera totalmente pura. Una donde solamente ellos supieran, donde sus almas fueran simplemente una. Pero ambos podían sentir atracción y también un abismo de amor por alguien más. El dejar que pudieran sentir aquello por alguien más fue una clase de libre albedrío, ya que ni había nadie más. Claro que ni Adán ni Lilith contaron con aquel ángel. Luego de la tristeza sentida por Adán, pese a aceptar aquello, realmente estaba devastado, pero Dios al ver aquello habría creado a Eva. La cual, a diferencia de Lilith, esta habría sido hecha únicamente y especialmente hecha para amar a Adán, quien al ya tener algo de experiencia, habría hecho una gran cantidad de cambios en cómo tratar ahora a su amada. Pero para su mala suerte, cuando ella comió de aquel fruto prohibido, aquello de solo amarlo habría desaparecido al el no haberlo comido, y simplemente seguirla aún seguía con aquellas configuraciones de fábrica. Por aquello, pese a odiar a cada una de ellas con todo su ser, el aborrecerlas con aquella intensidad, también las seguía amando. Al ver hoy a Lilith realmente le habría afectado, por eso al llegar a aquel lugar con su guitarra, comenzaría aquello que hizo con ellas alguna vez, el cantar mientras se quitaba aquella máscara. Cuando tú estuviste aquí antes, no podía ni mirarte a los ojos, eres como un ángel, tu piel me hace llorar, flotas como una pluma, en un mundo hermoso. Desearía ser especial, y tú eres tan jodidamente especial, pero soy un monstruo.
Soy un bicho raro. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? No pertenezco aquí. No me importa si duele, pero quisiera tener el control, quiero un cuerpo perfecto, quiero un alma perfecta, quiero que te des cuenta, cuando no estoy cerca, pero tú eres tan jodidamente especial, desearía ser especial, pero soy un monstruo. Pero, soy un monstruo, terminando así su canción mientras volvía a colocarse la máscara. Pese a estar escondido aquella música, llegaría a los oídos de cierta ángel quien al acercarse más, notaría a su jefe cantando aquella hermosa melodía. Al hacerlo, varios recuerdos volverían a su mente. Ella conoció a Adam cuando este ya era líder de los exorcistas, las veces que pudo hablar con será más entre lo personal que lo profesional. Le habría contado que Adam era muy diferente al Adam que ahora conoce. Que todo aquel brillo y alegría que antes desbordaba de sus ojos se habría casi desaparecido. Realmente le habría encantado conocer a aquel Adam, al seguir escuchando aquella melodía. Vagando en sus recuerdos, vendrían también aquellos donde tal vez podría apreciar lo que será se refería. Era en aquel momento donde de este realizaba sus conciertos en el cielo. Recordando el cómo con aquellos conciertos hacía retumbar el cielo no había ningún alma que no fuera. Aunque claro dejó de hacerlo gracias a las protestas de varios serafines, quienes pensaban que no era correcto. Más para alguien que ahora era el líder de los exterminadores, moviendo su cabeza en señal de negación, pues ahora solo pasaría su mirada en aquel ángel. Aquel el por cual siente una gran admiración y varios sentimientos más que no le diría, ya sea por pena o miedo. Pero por el momento solo con apoyarle le era más que suficiente, pese a querer o por lo menos intentar sanar aquel corazón. Generalmente cada que lo encontraba esta se quedaba oculta pues no quería interrumpirle. Pero algo cambiaría esta vez al escuchar como en aquella canción. Para que rápidamente sacar sus alas, pero antes de lanzarse hacia su jefe pararía. Algo la haría detenerse, tal vez la simple acción de querer ayudarlo y saber que ni era ella la indicada de aquello. Se volvería a tranquilizar. Guardando sus alas de nuevo acostándose escuchando aquella tan bella canción que no fue escrita hacia ella no negaría que al escucharle sollozar estuvo de nuevo tentando a ir volando y abrazarle más sabía que aquello pese a que le doliera no era asunto suyo. Mientras aquello pasaba recordaba aquellas veces en que su líder la habría invitado a salir aunque claro esto como compañeros. Ella sabía que para él invitar a alguien de una manera romántica le sería imposible. Pero aquello disfruto de cada una de las salidas. Notaría que la música habría parado al echar un vistazo habría emprendido el vuelo. Al no ver a nadie más y asegurarse que ya no estuviera habría bajado para seguido marcharse de aquel lugar también. Mientras volaba pensaba en si debía o no contarle lo sucedido a Sarah y Emily o guardárselo para ella misma. Optando por la última opción. Ella pensó en ir a ver si en que se encontraba Adán en ese estado no era culpa de aquella zorra de Lilith. Pocos sabían en verdad que Lilith se encontraba ahí. Pero declinaría aquella opción pues aquella maldita perra no le diría nada. Solo le quedaría dar un suspiro de derrota. Al estar en su casa después de darse un baño relajante estaría tomando un poco de té. Al hacerlo por alguna razón volvería a recordar lo sucedido con su jefe, al hacerlo sentiría él como su pecho dolía recordar aquella mirada, aquel cantar, aquellos sollozos casi inaudible casi queriendo evitar que alguien sepa aquel dolor y pena por la que él carga. Sin poder aguantar más, saldría de su casa llegaría a de su jefe quien al escuchar el tocar de su puerta y ver que se trataba de su mano derecha antes de poder decir algo sería tomado de la mano. «Hey Lute. ¿Qué mierda te pasa?», preguntaría Adam confundido. «Señor, vamos por algo que comer, puedo apostar que no ha comido nada», sería la respuesta de Lute. Al tener razón, Adam no diría nada de esa manera seguirla. Inconsciente ambos darían una pequeña sonrisa. Al hacerlo de esa manera llegando a un puesto, mientras esperaban ambos estaría hablando de cosas triviales. Hasta que comenzaría a llover, después de haber recibido su orden ambos comenzarían a caminar para sorpresa de Lute, Adán habría extendido una de sus alas cubriéndola de la lluvia mientras comía de su hamburguesa y diciéndole: «Te quiero Lute». Al escuchar aquello no le habría sorprendido. Pues ya en más de una ocasión le habría dicho aquellas palabras.
Recordando la primera vez que se las dijo, estos estarían empujándose mutuamente a modo de juego, pero repentinamente Adán le habría dicho te quiero mucho, Lute en aquella ocasión ella habría reído junto con él. Pensando que se trataba de un juego entre risas, su contestación igual fue lo quiero mucho señor. Pensado que se sintió bien normal, pero ahora, pese a querer decir algo más, algo que sentía diferente, negaría con su cabeza, pues por el momento el ver la sonrisa de su jefe le era más que suficiente, por lo que respondería. Te quiero señor. Decidiría ocultar aquello que sentía y que realmente no comprendía, por lo menos hasta que fuera el momento correcto. Aunque en su interior sintiese miedo a que cuando aquel momento llegase fuera demasiado tarde. De esa manera se habrían ido cada uno a su casa. Lute al llegar a su casa pensaría sobre todo lo sucedido. Al recostarse, solo pensaría en la cara de tristeza y sollozos que escucho de aquel por quien su lealtad es incondicional. Al siguiente día, Lute y Adam, quienes venían de regreso de la cafetería, en su camino habrían visto a aquella persona la cual no esperaron en encontrarse. Chúpame mis benditas bolas. Esa perra es quien creo que es. Escucharía decir Lute a Adam. Así parece señor, es la hija de Lucifer. Sería la respuesta de Lute. Voy a sacar a esa perra del cielo pateando su puto culo. Diría Adam a punto de caminar, siendo detenido por Lute. Espere señor. ¿No piensa empezar una pelea en la entrada, no? Sería la pregunta de Lute. Ah, suspiraría Adam. Por supuesto que no, tetas chiquitas. Perle, esa perra intenta detener el exter, sin poder terminar. Señor. Diría a la vez que jalaba su ropa para estar cara a cara. Los ángeles exterminadores tenemos solo una regla, mencionaría Lute, quedando hipnotizada al darse cuenta de lo cercano que estaba de Adam. Sí, no hablar sobre el exterminio. Mencionaría a Adam mientras tomaba de su bebida, para al terminar decir. Por cierto, no me hagas callar, perra. En aquel momento habría llegado Será asustando a Adam, explicando sobre el por qué estaba ahí la hija de Lucifer. Entiendo, no te preocupes, yo me encargaré de mandar a esa perra y a sus ilusiones de vuelta al infierno. Diría Adam tomando vuelo, siendo seguido por Lute. Continuará, esta es una historia que personalmente me gustó, así que espero que a ustedes también. Espero ver sus comentarios para ver qué les pareció, así que sin más que decir, chao y hasta la próxima.